Bienvenidos a todos. También quería dar la bienvenida a Sandra, que nos escucha por internet, que no solamente estamos juntos los sábados, sino que también ahora he visto que ha escrito que estamos también el domingo juntos, así que desde aquí le mandamos un saludo. El pastor Brian, que algunos conocéis, que es profesor de la Universidad de Remanentes y dándonos nuestras primeras clases de teología sistemática, dijo algo de Génesis que me parecía muy interesante. Bueno, dijo muchas cosas, pero hay algo que me pareció muy curioso y es que el momento en el que Dios habla Eva está hablando con la serpiente, con Satanás, dice algo que es muy interesante y no sé si habéis parado en ello. Lo que dice es que le preguntan sobre el árbol, sobre la fruta prohibida. Y ella dice, Dios nos dijo que no comiéramos ni que la tocáramos, ¿no? Pero cuando nosotros vamos un poquito para atrás, y los que estuvisteis en clase lo visteis, que yo no había caído en ello, es que en ningún momento Dios dijo que no la pudiéramos tocar. Dijo comer, ¿no? ¿A qué nos suena esas palabras de Eva? Dios le dio el mensaje a Adán le dio el mensaje a Eva, pero fíjate cómo se lo dio. Era tan importante que no se comiera la fruta que él le dijo, es que ni la toques, y es lo que luego Eva decía. Es un pequeñito detalle, es una pequeñita cosa, pero que vemos, ¿no? ¿Cuál era el cuidado de la familia entonces? Sabemos lo que pasó, sabemos cuál fue el problema de Adán y Eva en aquel tiempo, pero en ese mismo momento, cuando Dios le va a pedir cuentas a quien le dio el pacto y a quien le dio ese mandato, ¿qué es lo que dijo él? Mi mujer. ¿Lo hizo o no lo hizo? Esa noche iban a tener posiblemente la primera pelea de matrimonio. Oye, ¿qué pasa? ¿Que tú no has comido, Adán? No, si has sido tú primero. Bueno, ¿y tú segundo? ¿Y qué pasa? ¿A quién le dio Dios el pacto? Ah, claro, entonces la culpa es mía. Ahí estaba la primera pelea. ¿Sus hijos qué hicieron cuando no coincidieron en su culto a Dios? Caín y Abel. Caín, por la envidia, tomó una roca y mató a su hermano. ¿Cuál es el problema de la familia? ¿Cuál es el problema del matrimonio? ¿Cuál es el problema de las disputas? No tenemos el pacto tan fuerte y arraigado como para poder superar y trascender con gracia las circunstancias que nos rodean. Si ellos en ese momento, en vez de pensar y actuar con ese miedo, con esa sensación de voy a escurrir el bulto, ¿no? Voy a echar la culpa, y en vez de pensar en sí mismo y en su acción y en su determinación, si hubiesen hecho lo correcto, no hubiese habido tanto problema. Pero sin embargo, eso es lo que ocurre. La obra de Satanás es la de dividir, la de enfrentar, la de separar la familia. Este es el problema del ser humano, que ellos no pueden, las personas, vivir juntos en respuesta porque está Satanás en medio. Y como es algo arraigado en la sociedad y es algo arraigado en el individuo, es muy difícil de solucionar. De ahí que haya psicólogos, terapeutas por todos los sitios, fantásticos y geniales, que dedican su vida para ayudar a las personas a encontrar esta respuesta. Un pastor muy reconocido en internet, que yo le sigo porque me gusta su mensaje, él es especialista en no sé si decirlo en psicología, pero vamos a decir en terapia de familia, de matrimonio, padres, hijos. Y cuando él da el mensaje, que no los escucho, pero por lo menos en pequeños clips sí que ahí lo veo en redes sociales, él es especialista en ello y da el mensaje alrededor de ello. ¿Por qué? Porque es la necesidad, no solamente de su iglesia, es la necesidad del pueblo de Dios, es restaurar la familia. Si queréis conocerle o queréis saber de él, pues ya me pedís y ya os doy su dirección de Instagram y YouTube y su iglesia y todo eso para que podáis ver un poquito más eso. Es la obra que Satanás hace que la que nosotros tenemos que restaurar con el pacto. De ahí empieza el versículo que hemos leído hoy
para comenzar, en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 16, ¿cuál es la pregunta que le hace en el versículo 30? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Era una pregunta importante y relevante porque él se estaba dando cuenta de que su vida no era correcta. Y él se estaba dando cuenta de que estaba en el lado que no era el correcto. Se estaba dando cuenta de que él estaba viviendo de tal forma que no iba a encontrar la salvación. Y por eso le pregunta, yo que estoy viendo que tú tienes respuesta y que Dios está contigo, ¿cuál es el secreto? Y ahora sí leeremos el 31. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la respuesta de su vida y de su familia? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso una respuesta? ¿Por qué creer en el Señor Jesucristo es algo que te da a ti la respuesta para tu familia? Es el nombre de Jesucristo, la obra de Jesucristo, aquel que resuelve el problema del ser humano que no puede resolver nadie ni nada. Es decir, que tú creas que Jesús es el Cristo es lo que te va a dar respuesta a ti y a tu familia, porque vais a volver al pacto de Dios, porque vais a volver al lugar donde perteneces, porque no vais a vivir conforme vuestro humanismo, no vais a vivir en Génesis 3, no vais a vivir dentro de la acusación, dentro de la discusión, dentro del insulto, del menosprecio. Ahora vais a vivir dentro del pacto, como una familia en Cristo. Por eso él dice, cree en el Señor Jesucristo, no solamente serás salvo, sino que vas a salvar tu familia. Una persona que se levanta con el Evangelio en una familia es suficiente para salvarla entera. Una persona que se levanta experimentando que Jesús es el Cristo, que es tu Salvador, que es el solucionador de tu problema, es suficiente. ¿Qué es lo que hace esta persona? Ven a mi casa, entonces. Y si nosotros seguimos leyendo, dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y eso es un pequeño resumen, ¿no? Fueron y hablaron la palabra a él. Y ahora entra dentro de ese tiempo en el cual habla de una forma más concreta y dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pusieron mesa, comieron juntos y, al final, el versículo 34, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Habían entendido que esa era la respuesta. Podríamos pensar, ¿su familia creyó y se bautizó porque como lo hizo su papá? Pues claro. Pero lo que estamos viendo es que todo el mundo estaba feliz. Había una respuesta global. Porque todos habían entendido, aquí está la respuesta que necesitábamos. Mira, yo no lo sé, no conozco a este señor, pero seguro que en su casa había problemas. Seguro que en su casa, en el matrimonio, habría problemas. Habría problemas con los hijos, ¿o no? Seguramente. Así que cuando ellos entendieron el pacto de Dios, dijeron, aquí está la respuesta para nuestra vida. Es lo que hace el Evangelio. Transforma una casa y una familia y la hace una casa de misión. Ven con nosotros, te vamos a curar, vamos a lavar tus heridas. Por eso en el primer punto, en primer lugar, es que una casa es una casa de misión, es un lugar donde no solamente se predica el Evangelio, donde hay creyentes viviendo, un largo etcétera, es un lugar donde, como vemos, Cornelio lo lleva y le curan las heridas. Una casa de misión, una familia del pacto, es un lugar donde la gente va a curar también sus heridas. Es un lugar donde alguien que está dolido, alguien que está mal, que necesita una respuesta, va a ese lugar. Ven a mi casa que yo te voy a curar, que yo te voy a dar esa comida. Nosotros no somos ninguno médicos aquí, que yo sepa. Tenemos una enfermera que tiene suficientes conocimientos, pero llega un punto en el que dices tú, yo hasta aquí llego. Ahora tienes que ir a un hospital.
tienes que ir a un centro médico porque no puedo ayudarte más. Pero ¿cuál es la mayor respuesta para todos? Entender que Jesús era el Cristo. Este hombre carcelero experimentó la mayor respuesta para su vida en el momento más posiblemente crítico de ella, cuando estaba a punto de quitarse la vida. Sin embargo, Jesucristo vino para salvar su vida. ¿Qué es lo que hicieron después de esto? Después volvieron, les soltaron al día siguiente, como tenía que ser, y volvieron a un lugar. ¿A qué lugar volvieron? Y esto lo hemos visto muchas veces. ¿A qué lugar volvieron? A ver si tenéis memoria. Al final del capítulo. Último versículo. Creo que es el 40. ¿Sí? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A dónde fue? A casa de Lidia. Pero de ahí, de Lidia, ¿quién es? Una persona que se convirtió poco antes, en la misma ciudad. Es decir, era una mujer que cuando escucha el mensaje del Evangelio, a pesar de que tenía un buen corazón para Dios, cuando entiende que Jesús es el Cristo, cambia su corazón. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo que el carcelero. Ahora tienes que venir a mi casa. Una circunstancia diferente porque el carcelero dice, bueno, ven que te voy a curar, te voy a ayudar. Es más fácil convencer a alguien así. ¿Qué es lo que hizo Lidia para convencer a Pablo y compañía para que fuesen? Prácticamente dice la palabra que les obligó a quedarse. Al final del versículo 15 del capítulo 16. Y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué hizo esto? Era el corazón de una persona que había experimentado que Jesús era el Cristo, que había entrado dentro del pacto y daba todo lo que tenía. Ahora mi casa es tuya, te tienes que quedar. Sí o sí. ¿Por qué? Porque yo he comprendido que Jesús es el Cristo, tengo la respuesta para mi vida, es una respuesta que toda mi familia ha recibido, por lo tanto, ya yo y mi casa serviremos al Señor. Quédate en mi casa. Y el apóstol lo hizo, se quedó en su casa, por supuesto. Y cuando salieron de la cárcel, ¿qué hizo? Volvió a la casa de misión que esa mujer había abierto porque tenía el corazón. 2 familias se salvaron, 2 familias que entregaron su hogar para la evangelización del mundo. Así se puede hacer la evangelización del mundo. Cuando nosotros abrimos nuestra casa y nuestra familia para la obra. Y es lo que nosotros cuando hemos ido fuera hemos experimentado. Cuando hemos estado en Perú, hemos ido a casas de personas que han abierto sus puertas para que nosotros pudiéramos ir y hacer la evangelización en aquel lugar. Cuando hemos ido a Montreal, ¿dónde hemos estado? En casa de Argenis, hemos estado en casa de Yarabela y más lugares que nos hubieran abierto las puertas. Cuando hemos ido a Miami, ¿dónde hemos estado? Pues ahí he estado en casa de Beatriz, he estado en casa de Maritza, he estado también en casa de, los pastores, en casa de Lorena, y un largo etcétera. He estado en casa de un matrimonio fantástico, ella es alemana, pero claro, aprendió a hablar español con su esposo que es cubano, se han ido a Estados Unidos, un matrimonio multicultural fantástico, y ahí estuve durante no sé cuántos días. Entregaban sus casas para que pudiéramos estar ahí predicando el Evangelio. Y un largo etcétera. Así se puede hacer la evangelización del mundo. Pero cuando entregamos no solamente nuestra casa, nuestras 4 paredes, sino entregamos nuestro corazón. Capítulo 10, versículo 24, un poquito antes, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué es lo que hizo Cornelio? Cornelio, que era un centurión romano, ya sabemos cuál es la imagen de un judío hacia un centurión romano. El desprecio y el asco que tendría hacia esa persona. Cornelio, ¿qué es lo que hizo? Cuando él entendía y él necesitaba escuchar el mensaje de que Jesucristo era la respuesta para su vida,
tenía un buen corazón para Dios, como Lidia, pero él necesitaba escuchar el mensaje de Jesucristo. Pero él no solamente entendió que era algo para él, sino hemos visto que parientes y amigos fueron invitados a ese lugar para escuchar el mensaje. Lo que se encuentra Pedro, es una locura, como él dice. Es que para un judío como yo entrar aquí es una abominación. ¿Cómo voy a entrar aquí a daros el mensaje? Él les estaba diciendo, fijaos lo que yo estoy haciendo y el esfuerzo que estoy haciendo. Sin embargo, ¿qué es lo que él entendía? El Evangelio es para todos. Pero quedaros con el corazón de Cornelio. A parientes y amigos, familia, personas cercanas, venid porque esta es la respuesta. ¿Y dónde los lleva? A su casa. Prepara su casa para que el mensaje del Evangelio se pudiese predicar. Esto es una casa de misión. Un lugar no solamente donde vive tu familia y estáis cómodos en vuestro íntimo lugar, es el lugar donde tiene que predicarse el Evangelio. Abro mi casa, invito a mis personas cercanas para que se pueda predicar que Jesús es el Cristo. Y las respuestas que hay en el campo son evidentes. Versículo 44, segunda parte, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Una casa de misión, donde hay respuesta, donde el Evangelio se predica y donde la gente encuentra respuesta, respuesta y respuesta. Esto es una familia. Por eso el título del mensaje hoy, no solamente una casa de misión como un local, es que mi familia la entrego para eso. Cornelio, su mujer, sus hijos, todos sirviendo a sus familiares y amigos para que estuviesen cómodos escuchando el mensaje, preparando comida, agasajándolos, venga, siéntate aquí, allá, estáis cómodos, bien, vamos a escuchar. Ahí está el apóstol Pedro, aquel que ha estado con Jesús, que ha caminado, que ha dormido, que ha vivido con él. Esta es la respuesta para su familia. ¿Cómo le va a ir a Cornelio, a Lidia y al carcelero cuando entregan sus familias para el Evangelio? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? Es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Encontrar esa respuesta para nosotros y crear en nuestro hogar ese lugar donde Dios pueda obrar o a través del cual Dios pueda obrar. Pero para eso la familia tiene que tomar la determinación. ¿Nosotros vamos a ser una familia que vivamos en este mundo o vamos a ser una familia que conquistemos o que sanemos este mundo? Son dos cosas diferentes. Hay cristianos que viven en este mundo, que se pasean por él y, oye, ahí están en la presencia de Dios o estarán en la presencia de Dios sin ningún tipo de duda. Y también hay familias que entregan su familia, entregan todo para que este evangelio pueda llegar hasta el último de la tierra. Y a veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas, pero no son grandes cosas las que tenemos que hacer. No son grandes cosas. A veces las pequeñas devociones tienen un resultado muy grande y muy importante. A veces gestos que parece que no tienen una gran trascendencia, al final sí la tienen. Porque lo importante no es el tamaño del gesto, lo importante es que yo entregue mi corazón y ahí Dios hará el resto. No es el esfuerzo de uno, es el corazón que uno tiene. ¿Cuál es el corazón que nosotros tenemos que tener? Pues Hechos capítulo 12, todo está cerquita hoy, versículo 12. 12. Bueno, vamos a leer el 5 y el 12, ¿vale? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vale, esto es algo normal, ¿no? Pedro está en la cárcel, la iglesia ora por Pedro. Esto es normal. Pero ¿dónde estaba la iglesia? ¿En qué local estaba? ¿Cuál era el templo? ¿En qué número y qué calle era? ¿En qué barrio? Pues muchos os acordaréis porque no lo hemos visto hace poco. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaba la iglesia? En casa de María.
que ya lo hemos hablado, sobre todo lo hemos hablado en Obreros, hace unas pocas semanas, cuando hablábamos de ese pacto que tiene que, que tiene que transmitirse. ¿Quién era María? La madre de Juan Marcos. ¿Qué es lo que dice la tradición? Es el aposento alto de Marcos. Pero no era Marcos el dueño. ¿Quién era el dueño de la casa? Su madre María. María, la que daba su casa y su hogar para el Evangelio. ¿Quién es Juan Marcos? Al final vemos que se lo lleva su primo Bernabé. Se lo lleva. Según las traducciones más modernas, utilizan la palabra primo, ¿vale? Podría ser tío, pero seguramente sea primo. Ya sabemos que a veces los términos no se empleaban literal, como por ejemplo cuando a veces se dice hermanos, podían ser también primos. Es decir, así es como hablaban, pero seguramente fuese su primo Bernabé. O me da igual, primo o tío, parte de familia para la evangelización del mundo, aquel que se levanta y que aunque tiene ese tropiezo en Chipre que vuelve y a Pablo no le hace ninguna gracia, luego sí que le reclama como persona útil. Eso ya lo hemos predicado, así que no vamos a volver a ello. ¿Qué es lo importante? María dice, mi casa va a ser una iglesia. Y tú, Juan Marcos, te callas. Ya sé que es muy incómodo que vengan aquí personas, pero esto es una iglesia. Y ese es el comienzo de la respuesta para la vida de Juan Marcos. Aquel remanente que se levanta viendo cómo su madre entregaba todo para la evangelización del mundo, ¿qué es lo que luego él hace? Pues lo que ha visto siempre. Pues ahora yo tengo que ser un discípulo para la evangelización del mundo. Y ahí le tenemos, y gracias a él también, tenemos el segundo evangelio. ¿Qué es lo importante? Que una familia sirve para esto. Una familia sirve para esto. Sirve para levantar una iglesia, sirve para levantar remanentes, sirve para ser una casa de oración, sirve para que desde ese lugar se esté rompiendo la oscuridad del campo. Una casa y una familia sirve para que todo el mundo se reúna, se ponga en pie, tome la oración y puedan conquistar el campo. Para esto sirve una casa y una familia, para que los desastres del mundo acaben. ¿Cuáles son las respuestas? Aquí las tenéis. Aquí están. La última respuesta que vamos a ver hoy, y ahora sí que nos vamos a ir un poquito atrás, Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales... No. Estaba yo pensando en otra cosa. Vale, ahora sí. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Cuál es el corazón de esta mujer? Este hombre que está pasando por aquí tiene que venir a comer. Porque pues, allí no había McDonald's, no había estaciones de estas de servicio en la carretera para parar. Pues tú ibas y te encontrabas algo, pues bien, ibas a un lugar donde pudieran comer, llamabas a una puerta, oye, ¿alguien tiene un poco de comer? Y esta mujer veía a Eliseo y le decía, vamos a darle un poco de comida. Pero vamos a ir un poquito más allá. Y ella dijo a su marido, versículo 9, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Era algo que antes no sabía, por eso decía, ahora, he aquí, ahora sé. En la experiencia con él se da cuenta y surge de ella esa fe. Él es un varón santo de Dios. Yo te ruego, dice Reina Valera, la palabra ruego. Por favor, esposo, vamos a hacer un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. ¿Cuál es el corazón de esta mujer? Él es un varón santo de Dios, él es una persona enviada por Dios, él es un evangelista, él es un profeta. Vamos a hacerle un lugar para que él pueda descansar y pueda hacer su ministerio. ¿Cuál es el corazón de esa mujer? Por favor, te ruego que gastes tu dinero y tu economía, esposo, en construir una habitación. ¿Cómo podía ser esa habitación?
Pues bueno, siendo una mujer, como dice ahí, importante, seguramente su casa ya tendría 2 pisos, que es lo que a veces hacían, tener la azotea y si tenían dinero construían arriba. Pues a lo mejor la construían a un lado, no lo sé, eso ya investigáis vosotros en casa cómo pudo ser. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el corazón de esta mujer? Él ve quién es, él ve quién está detrás de él, tenemos que hacer un aposento alto para él. Vamos a invertir nuestra economía, vamos a dar de lo que tenemos para que esta casa sea un lugar donde esa persona pueda quedarse. Sea una casa de misión. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Cuando Eliseo ve el corazón de esta mujer, le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que hable por ti a los gobernadores? ¿Quieres que haga algo? ¿Intercedo? Dice, no te preocupes, no tengo necesidad de eso. Y sin embargo va Gezi, que es el sirviente, el aprendiz, que luego la lía con Naamán y muere, pero iba y dice, oye, que no tiene, ya son mayores y que no tienen hijos. Y claro, eso en aquel tiempo pues estaba muy, muy mal visto. Muy mal visto en el sentido de que, ¿qué habrá pasado? Incluso a veces se pensaba que era por decisión divina. Qué raro, ¿no? Así que lo que Eliseo hizo fue darle la respuesta. Bueno, no se la dio Eliseo, fue algo que Dios puso en su corazón, por supuesto, y algo que Dios hizo. Vas a tener un hijo al año que viene. Cuando yo vuelva a venir por acá, te voy a ver con un bebé en brazos. Pues imaginad, 9 meses de embarazo, más de 9 a 12 son 3, pues 3 mesecitos tenía el bebé. Yo te voy a ver aquí amamantando un bebé el año que viene cuando vuelva, o la próxima vez. Esa fue la respuesta para esa mujer. Cuando tú entregas tu vida, entregas tu familia, entregas tu hogar para la evangelización del mundo, Dios te da respuesta. Dios obra. No es que te dé riquezas y te dé lo que a ti te apetece y te gusta. Dios obra conforme su pacto. Yo te voy a dar un remanente. Te voy a dar un remanente porque eso es lo que no tienes. Tienes que seguir transmitiendo el corazón que tú tienes a otras personas. Y no hay nadie mejor que tu hijo para transmitirle eso. Los hijos son los primeros discípulos. ¿Pensáis que no tenéis discípulos? Es mentira, los tenéis en casa. Así que más os vale discipularlos. ¿Cuál es el problema? Que ese niño un día que estaba por ahí paseando, se cae, una enfermedad y muere. Y la mujer dice, cuando va a llamar a Eliseo, le dice, ¿para qué me das algo y luego me lo quitas? ¿Por qué me haces esto? No te lo había pedido. ¿Por qué me lo quitas ahora, no? La bendición de Dios, ese remanente que estaba por ahí correteando, ¿por qué me lo quitas ahora? ¿Qué es lo que hace Dios? Envía a Eliseo y devuelve a la vida a ese niño. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no es tener un hijo o no tenerlo. La respuesta es que lo que Dios te da, por cuanto tú tienes un corazón para el pacto y entregas tu vida para la evangelización, no te lo va a quitar nada. Y puede parecer que llegan problemas, que llegan desastres, que llegan circunstancias a tu vida, y Señor, ¿por qué permites esto? Ni siquiera eso va a quitarte la respuesta y lo que Dios te da. Y si Dios quiere y te ha puesto en tu corazón ser una casa de misión, Dios te va a dar respuesta, y aunque puedan venir desastres que parece que se lo lleven todo por delante, Dios lo va a recomponer. Así que de la misma forma que Dios le dio un hijo una vez, Dios se lo dio otra vez. Le devolvió de la muerte a su hijo. Dios es justo. Dios no te desampara. Dios, a aquellos que tienen su corazón mirando hacia Él, Dios les da respuesta. Y aunque pueda parecer que llegan desastres, siempre hay detrás una respuesta por parte de Dios. Ese fue el testimonio de esta mujer sunamita. La mujer que entregó su vida, su familia, lo entregó todo para la evangelización del mundo. No se guardó nada para ella, lo entregó todo y lo hizo gratis. Porque el hecho de tener un hijo no fue petición suya, fue algo que Dios hizo porque Él quiso. Así que lo que Dios te da no te lo va a quitar nadie. La respuesta que Dios tiene para tu vida no te la va a quitar nadie a excepción de ti mismo. Porque lo que Dios ha hecho y va a hacer no te lo va a arrebatar nada ni nadie. Así que hoy tenéis otra vez una oportunidad.
Yo quiero tener una familia normal. Cuando digo normal, ¿sabéis a lo que me refiero? O yo quiero entregar mi familia para el Evangelio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ser una familia que viva en esa dualidad de mundo, iglesia, iglesia, mundo, o yo quiero ser una familia, que viva concentrada en la evangelización y experimentando el pacto. Yo quiero levantar a mis hijos que sean buenos ciudadanos y que luego tengan un buen trabajo, que tengan mucho dinero y vivan muy plácidamente. O quiero levantar a personas que sean capaces de transmitir este mensaje y de salvar el mundo. Tenéis esta respuesta al alcance de vuestra mano. Estas respuestas están a vuestro alcance. Lo único que tenéis que hacer es tomar la determinación correcta y ser valientes para llevarla a cabo. Porque todos podemos salir hoy y decir, sí, hoy vamos a reunirnos en familia y vamos a hacer esto y vamos a hablar y vamos a decir y vamos a ordenar y vamos a hacer culto todos los días y vamos a leer la palabra y mañana, por la mañana, en vez de estar juntos orando, bueno, porque ya no hay colegio, si no, ya os imagináis, es que el colegio, es el trabajo, no sé qué, esto, por aquí, tal. Un hábito correcto espiritual de familia unido lo cambia totalmente todo. Lo que tú hables, lo que tú digas y lo que tú hagas determina tu familia. Lo que tus hijos ven es lo que luego ellos van a tener como referencia. Veremos a ver si lo hacen o no, pero lo tienen como referencia. Y cuando tú entregas tu vida por el Evangelio, tú abres tu casa como una casa de misión y levantas en tu hogar un lugar de entrenamiento para remanentes y para familia, para poder crecer dentro del Evangelio y cambiar el mundo, así van a ser tus hijos. Esta es la respuesta que tenéis a vuestro alcance. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis como esta María, que levantó su casa como una iglesia y a su hijo como un remanente para la evangelización del mundo, a pesar de los peligros y las amenazas que había para aquellos que iban predicando. Que seáis como Lidia. Llenad vuestra casa de palabra y de evangelio. Que en vuestra casa sea un lugar donde se predique y donde se haga la evangelización del mundo. Que seáis como ese carcelero. Llevad a vuestra casa a las personas que necesiten sanidad y respuesta. Curadles las heridas del alma, del corazón, del espíritu. Llevad a vuestro hogar y transmitidles la respuesta de Cristo, que es completa. Y también sed como esta mujer sunamita, que lo invirtáis todo, lo que tengáis, lo poco, lo mucho, invertidlo por la evangelización del mundo. Y Dios os va a responder, y Dios va a obrar, y Dios os va a sustentar. Señor, te damos las gracias en este día y en este momento, porque tú no has llamado, Señor, a personas, tú has llamado a familias, pequeños núcleos, que son el origen de la bendición del mundo. Son estos pequeños núcleos los cuales el mundo quiere corromper y quiere destruir. Sin embargo, nosotros entendemos que esta unidad es una unidad creada por ti, que tiene el poder para cambiar el mundo. Levántanos como estas familias que tienen la conclusión de que Jesús es el Cristo, tienen la experiencia del respaldo del tono celestial y experimentan, Señor, la llenura del Espíritu Santo que les da el poder para hacer la evangelización del mundo. Que nos ayudes a no vivir enfocados en el día a día, en el trabajo, en los problemas y circunstancias, sino que vivamos comprendiendo que eso ya está resuelto, sino ocupándonos del reino de Dios y de tu justicia. Queremos, Señor, ser esas familias que entregan su casa, que entregan su corazón, que lo entregan todo para ti. Que levantemos, Señor, a los remanentes, no como hijos y niños que se crían de una forma correcta, conforme al mundo de la sociedad, en lo ético, en lo moral y en la educación, sino que podamos levantar a esa siguiente generación que vaya a las 237 naciones predicando: no hay una respuesta fuera de Jesucristo. Y danos, Señor, a nosotros también la valentía de determinar y de vivir conforme, Señor, este pacto y esta respuesta, no acomodándonos, Señor, a esa esperanza futura de la salvación, sino viviendo, experimentando ya esa respuesta y levantándonos como personas, como hombres, como mujeres, padres, madres, abuelos, tíos,
que quieren de verdad cambiar su familia y cambiar el mundo a través de ella. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.